La teoría general de sistemas, que prácticamente nosotros la podemos abreviar a TGS, viene a decirnos y a reconocer todas esas áreas de oportunidad que yo puedo tener en un proceso. Y en un proceso productivo. Ojo, empresa u organización lo vamos a ver como exactamente lo mismo. Organización no como el factor de organizar, sino como el factor de personas reunidas bajo un nombre, una entidad, para darle ese reconocimiento como empresa. ¿Cuáles son las 3 claves y factor primordial de cualquier teoría general de sistemas? La comunicación, el trabajo en equipo, y vamos a ver que el trabajo en equipo a lo mejor me da la facilidad de que yo internamente haga división de tareas, sí, pero trabajo en equipo significa interrelación, comunicación en ambos lados y coordinación y colaboración. Entonces, si alguien deja de hacer su chamba, y esto lo sabemos, es un factor clave de cualquier proceso de producción, le pega a las demás. Pero si nosotros lo identificamos a tiempo y por X razón lo podemos trabajar en paralelo para que no pegue a las demás actividades y trabajamos las demás actividades en lo que se resuelve ese problema, no va a afectar tanto. Entonces, por eso sí es muy importante tener comunicación, trabajo en equipo, coordinación y colaboración. Y vamos a ver que estas nunca van a poder faltar, porque precisamente va a ser lo que le permita a una teoría general de sistemas el poder sobrevivir. Cuando nosotros hablamos de la TGS, vamos a ver precisamente como factor clave o fundamental al desarrollador, que viene a ser Ludwig Bertalanffy, el cual precisamente nos dice que todos los desarrollos y que la teoría general de sistemas es también una ciencia. Por lo tanto, al ser una ciencia, va a contar con una metodología, que quiere decir un método formal de hacer las cosas, va a contar con procesos, con procedimientos, con explicaciones, no solamente filosóficas, sino matemáticas que lo expliquen el por qué ciertos fenómenos. Y vamos a ver precisamente a un fenómeno como un proceso de una actividad que va a generar un problema y que va a ser factible de resolverse. Y precisamente ese fenómeno va a ser un todo dentro de lo que viene a ser el sistema. Hablábamos, si nosotros tenemos un sistema, este va a estar conformado por subsistemas. ¿Qué son los subsistemas? La forma de interactuar, interrelacionarse que va a permitir a ese sistema subsistir y ser fuerte. Y obviamente ese subsistema con su sistema va a tener un suprasistema, que va a ser precisamente un entorno con el cual va a tener que interactuar y al cual va a tener que tener comunicación. De aquí vamos a ver precisamente qué característica es importante dentro del sistema. Mencionábamos los elementos que van a ir interrelacionados. ¿Por qué hablamos de la interrelación? Porque la interrelación me va a permitir a mí tener un objetivo y ese objetivo cumplir una meta, cumplir en ciertos plazos, cumplir con ciertas condiciones y a su vez voy a ver que yo, factor, elemento, subsistema dentro de mi sistema, también voy a tener límites y entonces cuando yo esté limitado, el otro elemento es el que va a venir a fortalecerme a mí para que precisamente entre todos podamos resolver esa actividad o esa tarea. Y aquí vemos un esquema en donde vemos prácticamente esa interacción. Una entrada con lo que viene a ser todo el medio, el sistema conformado por sus diferentes subsistemas y generando salidas, y muchas veces esas salidas pueden ser una retroalimentación que se convierte en una entrada. Ojo, vamos a ver áreas muy fuertes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de producción, en donde producción es un subsistema, pero a su vez es un sistema dentro del sistema. ¿Qué quiere decir? Que producción puede tomar decisiones por sí misma para poder subsistir y comunicárselas a todos los demás elementos del sistema. Entonces, eso es interesante porque es parte precisamente de lo que le va a permitir
tener esa capacidad de resolución interna. ¿Cómo se clasifican finalmente entonces los sistemas? Pues en dos, sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Qué características va a tener un sistema cerrado? Ojo, cero interacción, no va a tener comunicación, pero entonces, ¿qué pasa si no tiene comunicación con el medio ambiente y con lo demás? Prácticamente es lo que nosotros conocemos como estas empresas que en algún momento llegaron a ser monopolios, pero al no querer interactuar, desaparecieron, fenecieron. Y entonces lo que no tiene una interacción, pues se vuelve estable, empieza a generar un caos internamente hasta que muere y desaparece. Por eso es importante. Un sistema abierto va a tener ese intercambio, ya sea de materia, energía, información, con todo lo que viene a ser el suprasistema y qué le va a permitir con el tiempo, con la experiencia, ser mucho más fuerte, tener ya ahí, ojo, especialización, experiencia y por eso el factor clave son las personas y entonces lo va a ser un sistema muy fuerte. Cuando ya es fuerte, entonces ya tiene la característica de poder irse a diferentes lugares y tener crecimiento. Entonces, eso es parte muy importante de por qué tener un sistema abierto. Vamos a ver también que va a haber sistemas semiabiertos. Esto quiere decir, van a tener interacción con el medio ambiente, pero a lo mejor van a ser muy selectivos para precisamente no estar totalmente abiertos ni totalmente cerrados para poder subsistir, porque si no, ya dijimos, lo que no tiene interacción entra en caos y desaparece. ¿Qué viene a ser entonces la entropía? Pues prácticamente son todos los sistemas cerrados. Es una tendencia a un estado estático, porque no va a tener movimiento, interacción y se le va a conocer precisamente como entropía, porque entonces lo que va a hacer es tender a irse deteriorando, comenzar con un caos hasta que se desintegre y desaparezca. Y eso pasa en cualquier sistema.